Listo, doctor, vale. Entonces, ¿Listo? bueno, buenas noches para todos. Voy a dar primero una pequeña introducción para iniciar con nuestra charla del día de hoy. Por parte de la familia de CPEC, damos la bienvenida pues, a todos y a todos en esta tercera videoconferencia de nuestro curso. Hoy nos está acompañando el doctor abogado Ramón García. Él posee estudios en Derecho de la Universidad de los Andes, especialista en Derecho Penal de la Universidad de Carabobo. También cuenta con un título de especialización en Criminalística del Instituto Universitario de Policía Científica, especialista en Derecho Procesal de la Universidad Católica Andrés Bello, Magister Cientriarum en Gerencia Administrativa del UNERTEC, mención especial y publicación, especialista en Derecho Penal del UNER, doctorante en Derecho Penal de la Universidad de Santa María, maestre, a su vez en Investigación Educativa, Derecho Constitucional UNERC en Aula Territorial Aragua e Inspector Superior de Tributantes del Tribunal Supremo de Justicia. Hoy nos estará acompañando con la conferencia en tipos de redacción, más o menos se van a abordar se va a abordar a grandes rasgos todo el proceso científico. Entonces, pues a continuación le voy a ceder la palabra al doctor. Una vez más, doctor, muchas gracias por estarnos acompañando en la noche de hoy. Hola, bienvenidos todos. Muchísimas gracias a los miembros de la Federación de Estudiantes de Medicina en Latinoamérica por la invitación. El tema que se me asigna para conversar, porque más que disertar es conversar con ustedes, tiene que ver con los tipos de redacción, porque así más o menos dice el título, ustedes los deben tener, los tipos de redacción metodológica que pueden clasificarse según el diseño, son según la metodología y según el tipo de investigación. Comentaba brevemente, o por lo menos le voy a hacer también el comentario a ustedes, disertar sobre redacción en tan poco tiempo no es mucho lo que se pudiera aportar para el conocimiento per se, cuando se trata de redacción. Nos preocupa, por decirlo menos, que en nuestras universidades en Latinoamérica, o por lo menos que es el contexto que manejamos, no exista una unidad curricular particularmente que nos lleve a conocer sobre redacción o sobre investigación y luego llevar a la redacción de una investigación y con resultados que podría llamarse tesina, tesis, trabajo especial de grado, monografía. Todas ellas tienen una manera de redactarse. Sin embargo, vamos a hacer un paneo general y al final vamos a agregar, o entre la conversación final, cómo podría abordarse desde el inicio un tipo de redacción. Vamos a comenzar, valga la palabra, conversando sobre algunos mitos que tienen la investigación. Para quienes están iniciándose en este proceso de investigación, generalmente se dan algunos mitos. Dos por lo menos de ellos, yo le agrego uno más. Uno de los mitos es que la investigación es para gente ya bisoña, para gente mayor, es muy difícil, a lo mejor gente con canas, como ustedes la están viendo ahora, y se toma, incluso las universidades lo toman como un tema tan banal que apenas al final de la carrera, entonces te piden que desarrolles un proyecto para poder cristalizar el final de esos estudios de pregrado, cuando deberían estar desde el principio del año. Y lo otro, el segundo mito, es que esto no se relaciona con la realidad, nada más alejado de ello, porque toda investigación necesariamente está fija en todo lo que nos ocurre alrededor. Y otro mito, que es un tercero, que podría decirse que todos manejamos o pensamos que si estamos dentro de las ciencias sociales, pues nos corresponde trabajar sobre el cualitativo. Y que si estamos entre las ciencias propiamente dichas, en este caso las ciencias de la salud, entonces nos corresponde lo cuantitativo. Y desechamos cualquier otro conocimiento, cada uno de ellos, o los rechazamos. Si yo soy cuantitativista porque yo estoy dentro de la ciencia, o yo soy cualitativista porque yo estoy dentro de lo social. Nada más alejado de la realidad, porque tanto necesita uno de otro. Ya también en alguna otra conferencia entiendo que ya la profesora Carmen les había explicado sobre los enfoques cuantitativo y cualitativo,
que en algún momento de la historia se rechazaban y que hoy día pues se complementan, que uno necesita del otro. Entonces vamos a caer a iniciar con el diseño de la investigación. El diseño, que a nosotros a lo mejor nos cuesta un tanto prepararnos hasta ello, no es otra cosa que es el plan, es un plan de abordaje. ¿Cómo yo voy a lograr estructurar primero y segundo, teleológicamente, llegar al final de la investigación? Desde ya, yo me planteo una idea como investigador y esa idea yo tengo que concebir cómo la voy a desarrollar, qué pasos debo dar. Entonces voy a utilizar una cantidad de estrategias en ese plan que he diseñado. Hay un ejemplo, unos ejemplos que maneja el autor Sampieri, que a lo mejor ustedes todos lo han leído, porque en Latinoamérica Sampieri es hiper conocido, y establece algunos ejemplos como eh, una persona en la universidad cualquiera pretende investigar, dice, bueno, voy a investigar si yo le agrado o le gusto a determinada persona, independientemente del sexo. Bueno, esa es mi intencionalidad, que es primordial. Yo quiero conocer si le gusto a la persona. Entonces voy a trazar el plan. Ese es el diseño de la investigación. ¿Cómo lo voy a abordar? Bueno, la encontraré en el cafetín o lo encontraré en el cafetín, le enviaré flores o hablaré con algunas amigas o amigos de ellos que se comparten. Entonces, ese es el diseño, ese es el plan que yo voy a abordar para lograr mi objetivo principal, que es investigar y conocer o llegar a la realidad de si le gustó o no le gustó a la persona. Ese es un ejemplo que ustedes lo podían materializar en ciencias de la salud. Podrían preconcebirse una idea, cómo funcionaría la aplicación de un tratamiento a un paciente. Entonces, ¿cómo funciona orgánicamente? ¿Cómo lo voy a verificar desde el principio? Diseño un plan, le voy a hacer unas muestras, le voy a aplicar la ingesta que puede ser por vía oral, parenteral, un medicamento y veo la respuesta que va a dar. Entonces, pero ya he dicho o me he fijado un plan, cómo voy a lograr conocer la reacción. Eso es en el sentido científico, propiamente de que se dice. Pero sí, también podemos conocerlo de manera a ese mismo paciente desde el campo cualitativo para enfocar un diseño. Y entonces diríamos, ¿qué piensa o cómo maneja o cómo concibe el trato que se le da dentro de este consultorio, dentro de este hospital o dentro de esta área al paciente? ¿Cómo se siente? Porque también es necesario conocer, y dentro de eso está la investigación. No existe ningún médico que previo al trato, previo a la consulta, no haga una investigación del paciente, y de hecho le elaboran una especie de historia, que no es una especie, es una historia clínica, porque comienzan a investigar los antecedentes para conocer frente a qué situación pudiera estar eh, respondiendo el paciente. Entonces, fíjense, ese diseño, esa estrategia, ¿cómo voy a lograr que él me diga, bueno, le voy a hacer una entrevista, concibo con la enfermera, conversar con él, o lo hago directamente como médico, y en el otro le voy a aplicar una medicina bajo cualquiera de las vías y veo la reacción que tiene. Entonces tenemos el plan. Entonces vamos ahora al enfoque cuantitativo. Vamos a hablar de los dos. Como les dije, yo sé que ya les hablaron a lo mejor en grandes rasgos o bien específicos sobre ello, pero para llevarlo a lo que es la redacción del informe, necesariamente tenemos que pasar por estos dos elementos, estos dos enfoques, que son los principales que se han manejado durante inicios del siglo XX hasta la actualidad. Entonces, el enfoque cuantitativo habla de unos tipos de investigación que se determinan también como alcances de la investigación.
¿cuáles son los alcances de la investigación o cómo lograr esos alcances? Bueno, y van a resultar, en principio, vamos a revisar una literatura. Desde el punto de vista cuantitativo, yo primero voy a revisar qué teorías existen dentro de la literatura, qué perspectivas existen, quiénes han estudiado el tema y quiénes los han dejado. Y desde allí, pues dependen los objetivos que como investigador me voy a trazar. Entonces, estos tipos de investigación, para llegar a aquella redacción que todavía nos falta un poco, los vamos a clasificar o están clasificados por la doctrina como exploratorios, descriptivos, correlacionales o explicativos. Cada uno de ellos tiene una razón de ser. No lo voy a hacer arbitrariamente. Todo va a depender necesariamente de una palabra que debemos manejar y tenerla cada vez que estemos escribiendo, redactando, investigando, es nuestra intencionalidad. ¿Qué quiero? ¿Hacia dónde quiero llegar? ¿Hacia dónde quiero ir? Teleológicamente, ¿cuál es el final o cuál es la luz que debe aparecer al final del túnel? Es lo que nosotros queremos como investigadores. Entonces, los exploratorios, su palabra lo dice, vamos a investigar, vamos a explorar algo. Un explorador no conoce lo que se va a encontrar en determinado momento. Entonces, porque va a investigar algunos problemas que son muy pocos estudiados o que no han sido estudiados en ningún momento, o por lo menos desde la visión que pretende este investigador, no han sido manejados. Pero eso tiene que haber revisado previamente toda la teoría, toda la doctrina que se maneja, toda la literatura, lo que se llama el estado del arte, quienes han escrito sobre ello. Entonces, se va a indicar, porque es exploratorio, sobre una perspectiva innovadora. O sea, no podemos, por eso decimos que primero necesariamente tenemos que revisar la literatura. No vayamos a pensar nosotros que hacemos una investigación y que estamos descubriendo propiedades curativas del agua tibia y cuando todo el mundo conoce ya esas propiedades, sino que esas mismas propiedades curativas del agua tibia se pueden tener una versión que no la haya visto otro, sencillamente. Aunque se conociera como tal, no se identifica desde la visión que tiene el investigador en ese momento. Ayudan a identificar algunos conceptos que son promisorios, que van a contribuir a otra investigación o a la propia investigación, porque preparan el terreno, por eso se llaman exploratorios, preparan el terreno para abarcar o llegar hasta un fenómeno que es lo que concibo como necesario a investigar o necesario a conocer. Y los descriptivos, ellos sí están ya con un fenómeno. En el primero ni siquiera teníamos idea porque era muy, en los exploratorios, es muy novedoso o han sido poco estudiados o no estudiados. Pero entonces caemos en los descriptivos y ya está un fenómeno. Un fenómeno que ya ha sido estudiado por otros y que tiene unos conceptos y que hay unas variables que se han manejado dentro de esa investigación, pero que nosotros, como investigadores, le vamos a dar una tendencia, una perspectiva distinta. Y voy a describir qué se conoce del fenómeno, hasta dónde se conoce del fenómeno, cómo está considerado, cómo ha sido considerado por otros, para agregar conceptos, para medir lo que esos otros han hablado dentro de el estado del arte y qué podemos aportar nosotros dentro de esa descripción del fenómeno. Otro de los tipos, de los alcances, como se dijo, son correlacionales. Aunque vamos a hablar de variables más adelante, aquí se asocian, a lo mejor ustedes ya la han conversado también, se asocian conceptos y variables. Permiten dentro del proceso, ya desde el inicio, hacer unas predicciones que tienen que ver con las hipótesis. Lo que yo presumo dentro de mi conocimiento que pudiera ocurrir, aunque tengo que luego probarlo para descartar que no estoy trasegando sobre pasos inciertos, sino que pudiera estar efectivamente en lo cierto y demostrar que mi hipótesis es la que yo debí o que concebí desde un principio, y cuantifica relaciones entre conceptos y variables porque se asocian, van a asociar
incluso lo que han manejado otros dentro del fenómeno, vamos a trabajar nosotros con conceptos y variables. Y los explicativos determinan las causas de los fenómenos. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, ya el fenómeno que estamos estudiando, cualquiera de ellos que ustedes se planteen dentro de la investigación, de la ciencia, de la salud, conocemos el fenómeno y vamos a ver cómo reacciona en función a algunas variables que nosotros tenemos el fenómeno que es una variable independiente. Existe el fenómeno. Aunque yo lo voy a explicar, voy a determinar cómo está ese fenómeno, generar qué se entiende de él, sumamente estructurado ese fenómeno, y yo lo voy a explicar. Y aunque les digo que posteriormente vamos a hablar de las variables, entonces, pero desde ya podemos ir incitándonos a que en el sentido cuantitativo nosotros vamos a manejar una variable independiente porque existe el fenómeno, y las dependientes que serían el resultado de la manipulación que yo haga de ese efecto. Cuando les hablaba del ejemplo médico del paciente, pues el fenómeno está, el paciente ocurrió a la sala con un padecimiento y después de haber evaluado y haber hecho la historia clínica, tengo una hipótesis como médico de qué pudiera estar padeciendo y yo debo probar que esa es el determinante de esa manifestación patológica que trae. Entonces le digo a la enfermera, vamos a aplicarle tal medicamento. Ese medicamento va a dar una reacción. Entonces, él ya llegó con su variable independiente, que es la enfermedad. Y yo le voy a agregar una variable dependiente, o voy a manipular la variable para que me dé un resultado que es el dependiente. Entonces, en pocas palabras, esos 4 elementos me van a decir, o esa forma, o esos tipos, qué quiero yo y hacia dónde quiero llegar, cómo quiero enfocar desde mi intencionalidad una investigación. Los pasos de la investigación, que también a lo mejor lo llegaron a haber visto, parten de una idea, aunque generalmente se habla que es desde un planteamiento del problema, pero el planteamiento del problema no podría llegar sin antes tener una idea. La idea, lo que concebimos nosotros para investigar, porque nos trae incertidumbre, porque queremos conocer algo, es lo principal. Luego lo vamos a desarrollar porque tenemos que problematizarla. Podríamos pensar en una endemia, una pandemia, una enfermedad de cualquiera. Y tenemos la idea de que ella podría ser el producto de situaciones atmosféricas o de exposición a algún producto. Entonces, queremos investigar hasta dónde esos elementos son capaces de causar en el individuo una situación patológica. Pero tenemos la idea, una idea vaga, general. Entonces vamos a plantear el problema. ¿Cómo problematizamos? Porque necesariamente tenemos que hacer ese planteamiento del problema, lo vamos a hacer redactando. Ojo, ahí sí comenzamos a redactar. Vamos a plantear qué queremos hacer, qué estamos observando y hasta dónde queremos llegar según los elementos que hablamos arriba del diseño o de los tipos, perdón, de los alcances. ¿Cómo llegar a ello? Entonces nosotros hacemos una información completa. Nuestro objetivo, o mi objetivo, es lograr determinar qué elementos son capaces de causar esta situación en el cuerpo humano o en el individuo, en la generalidad, porque estamos hablando del cuantitativo, que es deductivo. Está ocurriendo a nivel general y yo voy a determinar por qué está pasando. Para llegar a ello, luego hay un paso siguiente, que es revisión de la literatura. Tengo que revisar toda la literatura que se ha escrito. Y son pasos consecuentes, estructurados. No me los puedo saltar. Después que tengo la idea y que haya planteado el problema,
debo revisar toda la literatura que se relacione con el caso, o por lo menos la que esté a mi alcance. Uno dice toda, pero no, nunca tiene un acceso a toda la literatura, por lo menos la que esté a nuestro alcance desde el punto de vista del idioma o del punto de vista del acercamiento que uno pueda tener con toda la literatura que sea pertinente, pero que se debe procurar. Una vez que ya haya revisado la literatura y que yo conozca sobre lo que pudiera o no causar todo lo que se ha estudiado sobre tal o determinada patología, entonces voy a visualizar el alcance. Ahí es donde comienza eso que acabamos de hablar, de visualizar. ¿Cuál es el alcance que le quiero dar? ¿Se ha estudiado suficientemente eso, ese tipo de enfermedad? Si no, yo comienzo, porque no hay suficiente literatura, o la literatura tangencialmente me habla de esto, pero no con el sentido que yo le quiero dar. Entonces me voy hacia lo exploratorio. O existe el fenómeno y entonces yo lo voy a describir, o voy a relacionar alguno de los conceptos y variables que se han manejado dentro de la literatura, o voy a explicar ese fenómeno para determinar qué viene o por qué viene ocurriendo esta situación. Después que he logrado mi alcance y saber hasta dónde quiero llegar y cómo lo quiero hacer con este plan, con esta estrategia, entonces comienzo a elaborar una hipótesis o unas hipótesis. ¿Qué es la hipótesis o en qué consiste la hipótesis? Son aproximaciones de determinaciones del investigador. Son acercamientos a lo que pudiera concebirse. Bueno, yo concibo que esta como hipótesis, que ha sido la exposición recurrente de la persona o del sujeto, del individuo, del paciente, como ustedes lo mencionan, a tales productos durante tanto tiempo, o a tal temperatura durante tanto tiempo, o que acudió a tales sitios y pudo asumir eso. Entonces, comienzo a elaborar hipótesis que luego las debo probar si eso que yo estoy planteándome a priori como la posibilidad de lo que haya generado este tipo de fenómenos, este tipo de eventos, si es cierta. Entonces voy a seguir los pasos para lograrlo exactamente lo que yo quiero investigar. Entonces desarrollo, permítame aquí, el diseño. Dijimos que el diseño es el plan. ¿Cómo voy a lograr? ¿Cómo voy a llegar a probar mi hipótesis? ¿Qué debo hacer? Aplicar exámenes de hematológicos, serológicos, de cualquier tipo de examen científico, porque estamos hablando del cuantitativo, hacer mediciones en cuánto se le aplica el tratamiento, sí o no, porque necesito llegar a conocer por qué esa hipótesis que yo planteé se desarrolla sí o no, si es verdadera o es falsa. O sea, habíamos dicho originalmente que ¿dónde iba en el desarrollo del diseño? Porque ya voy a desarrollar el diseño, que ahorita lo vamos a reexplicar en función de algunos otros elementos. Entonces, desarrollo mi diseño, mi plan, cómo lo voy a hacer, cómo voy a definir y a seleccionar la muestra que yo requiero o las muestras para probar mi tesis. Parte de ella la conversaba, cómo lo voy a, dentro del plan están las muestras serológicas, las muestras sanguíneas, las muestras de cabello, cualquier tipo de muestra que ustedes manejan dentro de las ciencias de la salud. Y después que yo sé cuáles son las muestras como médico que debo manejar, entonces voy a recolectar los datos. Tomo las muestras y esa muestra me va a dar a mí visión, lenguaje, me va a demostrar lo que está ocurriendo con ese cuerpo, con ese organismo, con ese. Entonces voy a tomar anotaciones porque voy a recolectar datos, que se llama la recolección de los datos, que es uno de los pasos, pero fíjate que son consecuentes. No puedes saltarte uno del otro, no puedes comenzar recolectando datos antes de fijar un diseño o antes de definir una muestra. Y después que has recolectado los datos, comienzas a hacer un análisis de ellos.
porque ellos te van a hablar y te van a decir exactamente qué está pasando con este organismo, y eso es tu punto de investigación para demostrar tu hipótesis, que fue la primera que planteaste como una posibilidad del conocimiento, una posibilidad cierta del conocimiento. Y la etapa final, lo último, que es lo del tema precisamente, es la elaboración del reporte o los resultados que tienen que ver con ese trabajo de grado de ustedes. Después que he hecho todo el proceso de investigación, que lo conozco, que a lo mejor se maneja con fichas o con sistemas Word o con cualquier medio de conservación de la información que ustedes tengan como investigadores, entonces con ello comienzas a elaborar el reporte de los resultados, que no es otra cosa que la elaboración de toda la información que es tu trabajo de grado. Entonces, hablamos de los diseños como el plan. No podemos salirnos de él porque es el que vamos a estar manejando permanentemente con nuestras hipótesis. Mi plan que lo desarrollo el plan en función de una hipótesis que me he planteado. Estos diseños, cuando se trata de lo cuantitativo, se van a definir por la doctrina como experimentales propiamente dichos. Pero esos experimentales tienen alguna gradación que van a encontrar también dentro de la literatura, que son los pre-experimentos, los experimentos propiamente dichos, experimentos puros, y los cuasi-experimentos. Todo ello lo podemos llevar con un ejemplo a esa misma relación del paciente. Un pre-experimento, voy a manejarlo, muy poca información, no voy a manipular variable alguna, voy a hacer una medición del caso directamente y voy a administrar por lo menos un estímulo, como lo dije. Bueno, aplícale una inyección o dale unas gotas de tal cuestión o una grajea, una pastilla, como ustedes lo señalen, y yo voy a ver qué va a ocurrir o cómo responde el organismo. Esto es un pre-experimento para saber cómo me va a responder. En función de ello, yo después voy a ver si él necesita tal tratamiento, si necesita una intervención quirúrgica, si necesita, porque estoy investigando, estoy evaluando a un paciente. Aunque lo estoy tratando de llevar a la medicina o a un caso muy particular, como para tener los ejemplos claros, eso tiene que ver con el proceso de investigación. Pero toda la investigación, como dije al principio, que había un mito de que no se trataba de la realidad, toda investigación se refiere a una realidad cualquiera. Y no existe médico alguno que no investigue a diario, porque necesariamente tiene que hacerlo. Los cuasi experimentos, bueno, se manipula deliberadamente si una variable, podría ser que dejemos al paciente y le apliquemos una dosis de tal medicamento, esperamos un tiempo, vemos una respuesta y aplicamos una dosis de otro medicamento, porque estamos manipulando las variables. Yo estoy manipulando cómo y observando posteriormente cómo reacciona el paciente, ¿verdad? Y pues los experimentales propiamente dichos, dejo al señor o al paciente dentro del hospital y le hago todos los exámenes que se correspondan con él y me dará una respuesta a ese organismo, a como todas las evaluaciones que yo pudiera hacerlo, porque son científicas propiamente dichas. Y existen unos diseños no experimentales que solamente observan el fenómeno, verifican cómo está el fenómeno y sin embargo no hacen variar, no hay manipulación de variables porque son no experimentales, como se dice. Dentro de ellos también existen los diseños transversales, vamos a conversar de dos, y longitudinales, conversamos de dos, o de dos que existen. Los transversales, con el mismo paciente, como ejemplo, le voy a tomar una muestra en un solo momento y voy a verificar ese fenómeno, lo voy a estudiar desde un solo momento. Pero si lo hago longitudinal, como voy a dejar al paciente, le hago unas muestras hoy, en el tiempo, espero
3 días después le hago otro tipo de muestra de manipulación, 3 días después, para verificar en el tiempo cuántas veces o reacciones me pudiera dar o respuesta este fenómeno que está ocurriendo. Entonces, a grandes rasgos, esos diseños son los que me permiten eh, para unos resultados positivos que ya he previsto con una hipótesis previamente, porque mi hipótesis me la planteé para llegar a un resultado. Y luego vamos al enfoque cualitativo, que dijimos que los médicos que trabajan en la ciencia no solo manejan la ciencia per se, la medicina, sino que dentro de ella manejan efectos sociales. Y creo que básicamente, por supuesto, aun cuando siendo una disciplina totalmente científica, no se aleja de lo social. Entonces, desde lo cualitativo, ustedes podrían emprender también una investigación cualitativa. Lo que se pretende con ella es comprender los fenómenos, explorar fenómenos, explorar el sentir del fenómeno, del paciente en este caso. ¿Qué piensa? ¿Cómo asimila el participante como tal? Y para ello se involucra el paciente, el médico, que es el investigador, con el paciente. Trata en ese feedback en su relación, en ese ambiente natural. Ustedes podrían, por lo menos, asimilar a manera de ejemplo, cuando, por lo menos aquí en Venezuela, creo que hoy día todavía se hace, no sé si la rural o un artículo 8, si mal no recuerdo, de las disposiciones que maneja los estudios de medicina. Pero cuando se maneja la rural, que el médico recién graduado que está listo para el acto de grado, eh, lo envían a un pueblo cualquiera, a alguna población pequeña, mediana o grande, o al campo. El médico se involucra dentro de esa sociedad y es capaz de comenzar a investigar más allá de lo científico, lo social. ¿Por qué padecen en la población tales o cuales enfermedades o tales o cuales patologías? Y para poder hacer esa investigación, él se involucra con la sociedad y convive con ellos, conversa con ellos y trata de comprender qué es lo que está pasando dentro de ese pueblo que forma parte de su investigación. Entonces, los planteamientos cualitativos te van a llevar a comprender el fenómeno, más a explicar, pero desde el punto de vista de la comprensión. Interesan las experiencias del fenómeno de las personas dentro de la sociedad, los valores que se manejan dentro de esa población o dentro del sector, dentro de la sociedad cualquiera donde se encuentre, cuál es el punto de vista en ese ambiente natural de las personas donde ocurre el fenómeno, donde ocurre esa patología que pudieran tener uno o varios dentro de la población. Entonces, estas investigaciones cualitativas se basan en un proceso inductivo, mientras que en el cuantitativo, desde una teoría general que se ha manejado desde un principio, quienes han escrito sobre ello, en la cualitativo conocemos del fenómeno particularmente, lo describimos y después que conocemos de él por proceso inductivo, vamos a ubicar una teoría que nos explique el por qué esto podría estar ocurriendo. Entonces es más a la inversa, en uno es deductivo y en el otro es inductivo, desde lo general, que es el cuantitativo, hasta lo particular, incluso para crear leyes, para crear teorías generales en el primero, y desde aquí se trata de comprender el fenómeno y no necesariamente se va a generalizar para una ley, porque no en todos los pueblos, no en todos los sitios se va a ocurrir una situación o un fenómeno como este. Entonces, las investigaciones cualitativas dentro de la medicina también existen los fenómenos, incluidos los seres vivos, en esos contextos naturales, en su propio ambiente, como lo digo, en su cotidianidad. Eh, por ello, les llevaba al ejemplo de ese médico que va a un pueblo o a una
una reservación indígena, como digo, un pueblo indígena, que también se maneja. Entonces, aquí, como dije, igual se van a llevar unos pasos. No es que es desordenada, no es que es ametódica. Sí, se van a llevar unos pasos de método, pero él es circunferencial. Puedes ir y venir dentro del proceso. En el otro, no puedes descartar ni saltarte un paso. Debes hacerlo correlativamente desde el primero hasta el 10, hasta el último. En este, por supuesto, vas a concebir una idea, porque sin la idea no vas a investigar porque no sabes, estás en neutro. Tienes una idea, tienes que problematizarla, que plantear, hacer el planteamiento del problema, como enunciar qué tú quieres investigar, cuál es tu intencionalidad, es saber por qué o cómo ocurre o qué siente la gente en función o qué piensa en función de tal patología que ocurre en el pueblo. Y muchos otros, y comienza la investigación. El investigador, en este caso el médico rural, se introduce dentro del campo de la investigación para poder conocerlo, para poder comprenderlo, para poder manejarlo, entenderlo. Entonces, desde esa inmersión inicial en el campo donde va a investigar, entonces él puede llegar en principio a conocer la naturaleza general del fenómeno. Y entonces concibe el diseño. Ya nosotros dijimos que el diseño es un plan para lograr proyectar, y aquí no son hipótesis per se, sino categorías de pensamiento. Entonces vas a tratar de probar con este diseño, lograr llegar al final de la investigación. Y entonces siempre vas, en ese sentido recurrente, utilizas la literatura, porque cada uno de estos pasos te permite ir a la literatura y al conocimiento que se tiene sobre ello, sobre lo que existe. Y defines la muestra inicial y el acceso a esa muestra. Vas a conversar, vas a aplicar unas técnicas para llegar a conocer el fenómeno dentro de la sociedad. Vas a recolectar datos a través de entrevistas, puede ser conversaciones directas, informales, tomando nota de lo que estés observando, porque estás dentro de una vivienda cualquiera donde la gente está conversando, lo estás observando y tomas tus notas. Así haces la recolección de los datos, luego haces un análisis de esto, porque vas a hacer en varias viviendas, varias residencias, varias familias, varias reuniones, porque estás inmerso dentro de la sociedad para conocer cualitativamente qué está pasando con el fenómeno. Interpretas los resultados de lo que tú has encontrado y elaboras entonces el reporte, que no es otra cosa que tu trabajo de grado, tu investigación desde el punto de vista cualitativo. Estos diseños, ahora vamos a los diseños que se manejan dentro de el área del conocimiento cualitativo o el enfoque cualitativo. El etnográfico. ¿De qué trata la etnografía? Sino del estudio de las relaciones y de las culturas dentro de los pueblos. Eso que en sentido práctico les conversé sobre el médico que se involucra dentro de la sociedad, en ese pueblo, fuera cual fuere, o dentro de esa reunión de ciudadanos, de personas, para conocer su cultura. Eso tiene que ver con la etnografía. Entonces, ese diseño es etnográfico para estudiar la cultura, el conocimiento, el pensamiento, los sentires, los saberes, incluso los saberes de la cotidianidad. Un diseño narrativo, en tanto que todo lo que tú has vivido, porque estás involucrado dentro de la situación problema, si se pudiera llamar problema, porque está problematizada, entonces haces una narración. Entonces, un diseño narrativo, te planteas llevar toda la información en el sentido narrativo. Un diseño fenomenológico, porque es otro, porque el fenómeno como tal lo vas a analizar desde tu posición involucrada dentro del sistema. Es un fenómeno que incluso te aborda a ti en cualquier momento.
porque inclusive, valga la expresión, el médico mismo o investigador pudiera contagiarse, y eso es lo menos que uno se procura, por supuesto, pero no tiene nada de raro ni de extraño que si estás dentro de una persona que, por ejemplo, tienen una pandemia de gripe, que puedes tomar la gripe y vas a investigar entonces ya desde tu misma posición, a título de ejemplo. Y puedes hacerlo también como investigación-acción, que es como diseño, que vas a pretender entonces solucionar, cambiar la visión de toda esa comunidad, modificar su manera de pensar, su manera de actuar, procurar cambiar sus costumbres, si se pudiera, para mejorarla. Y bueno, como por ejemplo en los campos de muchos sitios de Latinoamérica, cuando se usaban letrinas. Y esa era una cultura normal, pero eso podría traer alguna patología porque no había la asepsia regular. Y luego algún investigador que llegó, y pongamos que fuera un médico, procuró que se cambiara ese sistema, y lo lograron con el tipo de medidas sanitarias que hoy existen en cualquiera de los pueblos del mundo, independientemente de que fueran aborígenes o no. Vamos a tratar de, vamos a buscar aquí, por ejemplo, un ejemplo. Bueno, vamos al planteamiento del problema. Comenzamos con un párrafo introductorio. Vamos a introducirnos con el problema en cualquiera de los dos enfoques. ¿Qué es lo que vamos a pretender allí? Lo que hablamos al principio, la intencionalidad. ¿Cuál es la intención que pretendo? ¿Cuál es mi pretensión? Pero lo vamos al nivel de intencionalidad con esta investigación. ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es la finalidad? ¿Por qué intento hacerlo? Cuando ya haya hecho este párrafo introductorio, más abajo voy a ubicar, más adelante, entonces voy a señalar esos objetivos. Pues tengo algunas preguntas para lograr esos objetivos y me hago unas preguntas o hago unas preguntas dentro del proceso de investigación. Pero ese problema, ese tema de planteamiento, yo debo justificarlo. ¿Por qué es necesario? ¿Por qué esta investigación que estoy haciendo es trascendental para el conocimiento? Porque podría cambiar, si fuera investigación-acción, algunas conductas, algunas culturas, porque podría mejorar un sistema de salud, porque si no lo mejora, porque no lo cambio, pero estoy dando una información para que otros sigan los pasos y pudieran seguir investigando sobre esto que yo en este momento estoy aportando como conocimiento. ¿Hasta dónde hay deficiencias en ese conocimiento? ¿Se conocen o no se conocen muchas de lo que yo estoy aportando? Entonces, hay que utilizar verbos activos en comenzar esa investigación. Entonces, por ejemplo, podríamos comenzar diciendo, voy a utilizar aquí ahora sí un texto que tiene que ver con la redacción. Determinar el efecto, o sea, ¿qué pretendo? Determinar el efecto, que puede ser impacto, la influencia. Quiero generalizar, probar o comprobar o conocer. Cualquiera de esos es lo que yo pretendo. Voy a identificar una teoría que me sirva, que apoye, que soporte estas hipótesis que yo estoy planteando, y con ella preparo el marco conceptual. ¿Cuál es el marco conceptual? Lo que ya otros han investigado y que me van a servir a mí de fundamento como modelo central para trabajar en función de mi investigación. Voy a señalar entonces conceptos o variables, esas variables que voy a utilizar, voy a manipularlas para lograr un objetivo y obtener algunas respuestas. Vamos a ubicarnos por aquí. Ok, fíjate más o menos en redacción. El propósito de este estudio, si comenzamos, porque ya estamos hablando de los elementos de un propósito. El propósito de este estudio, que puede ser caso, experimento, encuesta, es para probar la teoría o el modelo o la hipótesis que yo me he planteado, porque esa es mi pretensión o mi intencionalidad, hipótesis que ocurre con este fenómeno. Entonces lo comparo, lo asocio, voy a agregar que propongo una variable
tengo la variable independiente, que es el fenómeno que existe y que es la causa exactamente, y si sirve, funciona o no, eh, para demostrar con la variable dependiente lo que yo le voy a aplicar, porque la voy a manipular para probar mi hipótesis. Entonces, lo primero que nosotros debemos plantearnos cuando comenzamos a redactar, que no es un tema que se pueda, como les dije al principio, enseñar a redactar, pero por lo menos sí inferir desde un principio que van a ser de una intencionalidad, el propósito de lo que yo quiero. Pero si ya yo he manejado cuál es el diseño, cuál es mi idea general, la he problematizado, entonces ya yo puedo comenzar he logrado determinar que la se ha formado dentro de la investigación, y recordemos que es lo último que vamos a hacer, que es redactar el informe de los resultados. Entonces, el propósito de esta investigación se correspondió, porque ya lo estamos finalizando, con una investigación con determinado fenómeno que dentro del proceso de investigación se le plantearon las variables, se manipuló de tal o manera, o no fue manipulada las variables porque no era necesario, era cualitativo, y logramos determinar la viabilidad de esta hipótesis, la certeza de esta hipótesis con estos tales resultados. Tuve fundamento en autores que se manejaron anteriormente sobre estos temas y que soportan y le dan fortaleza a mi teoría, a mi hipótesis, a mi pensamiento. En conclusión, el planteamiento que originalmente nace de una idea con una hipótesis a través de un plan que diseñé, que es el diseño, y que lo establecí de acuerdo a las corrientes del pensamiento determinadas, que pueden ser descriptivos, cualquiera de ellos que estés tomando, como lo hiciste. Entonces se logró determinar que la hipótesis era cierta. Entonces, la redacción necesariamente va a nacer primero de mucha lectura que tiene que hacer el investigador, porque tiene que conocer de cada uno de estos elementos de la investigación y de su propia naturaleza, de su propia ciencia. Tienes que tener léxico de tu ciencia, que a lo mejor si es en derecho, si es en sociales, debes manejar muchos conceptos, tienes que leer muchísimo, pero no escapa tampoco el área de la ciencia de la salud en cuanto a la lectura. Creo que, bueno, por hasta ahora he tratado de desarrollar en la generalidad lo que se maneja con la investigación y hasta dónde podremos llegar con una redacción. La redacción, como les dije, es un trabajo de hormiguita y de muchos años, de mucha lectura, que se debe acometer en todo momento. Bueno, muchísimas gracias. Cualquiera que quiera hacer alguna pregunta, aquí estamos dispuestos para conversar. Vale, doctor, muchas gracias por la charla. En este momento queda entonces abierto un espacio para preguntas. Si alguien tiene pregunta, puede darla a viva voz, prender el micrófono y hacerla a viva voz, o puede escribir por el chat y yo la leo. ¿Se escucha? Sí, se escucha. Sí, lo que estaba escribiendo era en cuanto a investigaciones, por ejemplo, de diseño longitudinal y de, digamos, dinámica o corte descriptivo, ¿cómo sería el modo de redacción en ese caso? Ya hablo un poco de las se me fue la palabra, de las que eran más de tipo precisas en un año en específico, pero me queda un poco la duda de las que son longitudinales y en este caso descriptivas, que en este caso conllevan más años en cuanto a investigación de la misma variable, por ejemplo. ¿Cómo sería, por ejemplo, en ese ámbito la redacción? ¿Cómo se aplicarían un poco el ámbito de los seguimientos de los datos? Y en este caso, tomando en cuenta, por ejemplo, una variable como crecimiento y desarrollo físico humano. Ok, Cristian. Bueno, la redacción va a partir necesariamente de expresar, como lo dice, describir cuál es el fenómeno inicial, cómo encuentras el fenómeno inicial. Pero como me estás hablando de la longitudinal y vas a tomar varios eventos que vas a revisar dentro de la investigación,
debe hacer un conectivo, un conector entre lo que ocurrió en un primer momento, cómo se evolucionó, se desarrolló en un segundo momento, si hubo o no hubo evolución que pudiera ser, pero que tú averiguaste, investigaste y determinaste un segundo momento en el tiempo en cuanto a tu tema de investigación, y cómo ocurre en un tercero o un cuarto, dependiendo de los momentos en que tú vayas a trazarlo en el tiempo, pues por eso es longitudinal. ¿Cómo redactarlo? Me dijiste, perdón, lo de las... dame el tema exactamente para ver si me... El tema me dijiste de la salud. En este caso, crecimiento y desarrollo físico humano. Crecimiento y desarrollo físico humano. humano. Ok. Inicialmente vas a partir de cómo está el fenómeno en determinado momento, que es la teoría, lo que tú manejas como teoría. Vas a hablar de el inodoro, si estoy entendiendo, tiene que ver, por ejemplo, con actividades deportivas. Puede ser cómo desarrolla físicamente el individuo, si es lo que estoy entendiendo. Y me disculpa si no entiendo exactamente la terminología que maneja, o cómo el sujeto para los años 2025 se inicia una investigación, o en 2021 atrás se inicia una investigación con un grupo dentro de un gimnasio tal, y pudimos apreciar, o se puede apreciar, porque tenemos que describir lo que está ocurriendo en ese momento. Unos sujetos que ingresan con tanto tiempo, se le hace una medición de musculatura, de resistencia, de oxígeno en sangre, y después de tanto tiempo de una investigación, en una nueva muestra que ha transcurrido un lapso de un año, un lapso de 6 meses o de tanto tiempo, se aprecia ligera modificación o no hay modificación, y que nosotros estamos dentro de las anotaciones, se han percibido tales cambios o no, modificaciones. Y luego una tercera, porque vas a correlacionar si hay o no hay. Entonces, asumo lo describes cómo está ocurriendo y cuál es la variación, que no son las variables de las que estoy hablando, la variación en el tiempo o la evolución en el tiempo que pueda tener. Pero eso tienes que explicarlo con tus palabras técnicas y con un discurso, con un léxico que se maneja dentro de tu conocimiento. Vale, entonces pues al no ver más, una vez más le agradecemos al doctor Ramón por compartir pues su valioso conocimiento y tiempo con nosotros. Su presentación fue sumamente enriquecedora para la construcción de este conocimiento científico, así que pues de nuevo muchas gracias y esperamos volver a contar con presencia en un futuro. Gracias a ustedes. Gracias, Nick. Siempre a la orden. Gabriel, saludos. Vale, doctor, Gusto de muchas gracias. compartir con todos ustedes. Que esté muy bien, doctor. Hasta luego. Buenas noches.